Ahora, estoy en una dicotomía, porque el ajo y la cebolla, los dos que dijiste, pero sobre todo el ajo, tiene muchos beneficios a nivel fisiológico, metabólico en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos para negociar ahí? Para mí no es una cuestión de negociar, es una cuestión en la que sí coincido con Fabio en entender lo siguiente, y me parece que es válido para todo el mundo, que es que hagas las cosas bien desde un punto de vista de un área que vos consideres, que puede ser alimentación, puede ser ejercicio, puede ser lo que quieras, que tengas buenos hábitos. Como vos decías, hay hábitos que todo el mundo sabe que están mal. Que vos tengas buenos hábitos no te garantiza nunca que vos estés sano y que no vayas a tener problemas. Para mí lo que hace es reducir la probabilidad estadística de que vos tengas algo. Entonces, reparar todas las cosas que vos tenés que reparar a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, si querés hábitos a nivel digestivo también, lo que hacen es reducir las chances de que vos requieras algún tipo de medida, no importa si es suplementación o fármaco, y también lo que hacen es reducir la chance de una enfermedad. Pero me parece que si pensamos a futuro y pensamos en cómo se combina esto con estar más sanos, se combina entendiendo que hay una multivariabilidad que es increíblemente compleja, en donde también van a entrar factores genéticos, donde tu tendencia genética a hacer una patología va a ser súper preponderante. El mejor ejemplo que yo te puedo dar, como hablábamos de B12, es un test muy simple de hacer a nivel genético, que es si sos hipometilador o hipermetilador. Esto me va a decir automáticamente cuál es tu nivel de requerimiento de B12 a largo plazo, ni siquiera hablando desde el punto de vista de la flora bacteriana ni de la alimentación, sino desde el punto de vista de la metilación, de cuán rápido vas a envejecer, de cuánto riesgo vos tenés de mutaciones genéticas después que te generen enfermedades, que te generen patologías digestivas a largo plazo o patologías de cualquier otra área. Entonces, realmente el futuro es un poco entender esto que vos decías desde un lugar en donde puede ser todo perfecto, pero es una cuestión estadística, y donde también hay factores que tienen que ver con diferentes puntos, digamos, niveles de sustancias que vos tenés en sangre o en tu tubo digestivo para funcionar correctamente, si están activas o no activas, como vos decías, si tenés la flora bacteriana correcta, que también cumple una función, si estamos hablando de alimentación desde un punto de vista digestivo, en donde vos me decías, bueno, el ajo y la cebolla, ¿cómo entran? Si son beneficiosos para mí y tienen grandes beneficios a nivel del sistema digestivo, grandes beneficios a nivel de la flora bacteriana, sí los tienen, pero vos también hablabas de balance y de entender realmente, bueno, estos beneficios del ajo existen, pero esta es la persona que yo tengo adelante, que tiene X cantidad de patologías. En base a esas X cantidad de patologías, yo tengo que cotejar los beneficios de esto versus cómo me impacta negativamente con esto y entender que por ahí la respuesta es sí, los beneficios están, pero vos hoy no lo tenés que comer hasta que no hayas resuelto este problema. Y si no lo resolvés nunca, por ahí el riesgo-beneficio sea mejor evitar ese alimento para no aumentar tu riesgo potencial de ciertas otras enfermedades. Claro, lo que siempre decimos de individualizar los tratamientos para hacerlo con un paciente y no con una patología, tiene total sentido. Yendo un poco más adelante, cuando nosotros tengamos una disfunción del estómago y cuando tengamos una mala digestión de los alimentos, como decía en el mejor de los casos, esto va a empezar a quitarle nutrientes a todo lo que estamos comiendo y vamos a empezar a digerir el resto. No sé ni qué nombre ponerle, pero bueno, cuando todo funcione mal y cuando no tengamos la capacidad de hacer una buena alimentación, porque también pasa eso, muchas veces hay gente que dice no puedo comer mejor, no tengo la capacidad por voluntad o porque estoy con mucho estrés, mucha ansiedad, una depresión, porque no me puedo mover, porque eventualmente me movía y ahora me duele todo, entonces es un círculo vicioso en el cual me quedo en mi casa, en la cama, sedentario y como más, y todo esto va haciendo que las digestiones sean menos nutritivas y todo esto empieza a enlentecer el tránsito ya más intestinal, ya más yendo a lo que es el intestino delgado, ni hablar de intestino grueso, empezamos a perder la flora intestinal. Tema complejo. Ahí te di el pase. Tema complejo, sí. ¿Para que lo paso para Seba? No. A ver, sin irnos, si querés, de los antiácidos. No, pero pará. Algo para que irnos. quedó. Ok, perdón. Algo que quedó es que no hablamos de todos los efectos adversos que puede tener el antiácido. Entre ellos hablamos de esta malabsorción transitoria, irreversible, si querés, pero también puede favorecer el aumento de las bacterias a nivel del intestino delgado, que es una de las causas que puede generar síntomas digestivos también, y puede traer trastornos en la microbiota. Habrá que ver
si cambiamos en algún momento y dejamos de llamar sobrecrecimiento bacteriano, pasamos a llamar disbiosis a nivel del intestino delgado. Está todo muy verde eso. Y después, bueno, trae otros tipos de trastornos. Está demostrado que puede disminuir la densidad mineral ósea por calcio a nivel de los huesos, pero estamos hablando todo de tratamientos a muy largo plazo. Por eso es importante seleccionar cada paciente, y lo que Sebastián decía también es muchas cosas. A ver, uno se enfrenta a un paciente, pero a veces se enfrenta a un paciente y de forma transitoria. Es un periodo de tiempo y después ya uno puede modificar el tratamiento. Por ejemplo, recién hablamos de el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla para el tubo digestivo no es lo mejor. No es lo mejor desde el punto de vista sintomático, si lo querés. Estamos hablando que genera dispepsia, pero otra cosa que puede generar también son mucha cantidad de gases, distensión y molestia. Con eso yo digo, hay que sacarlo. La verdad es que no deberíamos sacarlo, porque justamente después no sabemos qué es primero el huevo o la gallina, porque el hecho de disminuir los prebióticos que tiene la cebolla, por ejemplo, termina generando un trastorno en la flora intestinal que vos mencionabas recién. Entonces la flora intestinal se empobrece. La cebolla tiene uno de los prebióticos más importantes. Entonces hay que poner todo en la balanza y no hay que ser tan tasativo a veces, esto así, no, esto hay que evitarlo. Entonces es muy personalizado cada paciente y en situaciones determinadas. Bueno, yendo entonces más abajo, cuando obviamente el funcionamiento gástrico esté fallando, van a empezar a fallar sobre todo lo que tiene que ver con los nutrientes y las herramientas que le va a dar el estómago, al intestino para continuar cumpliendo su función. Cuando esto no ocurra, o cuando esto ocurra de manera deficiente, va a ocurrir, seguramente van a empezar a generarse factores y desencadenantes químicos que van a hacer que mi flora intestinal, que como decía Fabio recién, no tiene que ver con un SIBO, sino con una disbiosis. Y si empezamos a tener una disbiosis, que es un desbalance en las familias de los microorganismos que componen nuestro tubo digestivo, diferente al SIBO, que es simplemente un sobrecrecimiento bacteriano y no me dice más nada, vamos a tener sobre todo una falla en la absorción de nutrientes y unas consecuencias sintomáticas, físicas y metabólicas. A ver, yo creo que a nivel de flora bacteriana lo que hay que entender es dos cosas muy importantes. La primera es que está todo muy verde, eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, más del 90% de la información hoy, porque era el 90% en 2020, más del 90% de la información que tenemos sobre flora bacteriana tiene menos de 10 años. Entonces, realmente no sabemos qué pasa a largo plazo. Todos los estudios que tenemos en general son más cortoplacistas. Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con la pérdida de la información a nivel genético. Esto que vos decías de, bueno, tenemos más cantidad de bacterias que de células. Esto sucede porque las bacterias son mucho más chicas. No es que vos estás ocupando el 50% de tu espacio de volumen para las bacterias. Pero el punto es el siguiente, que es cuando nosotros perdemos diversidad de bacterias, diversidad de grupos bacterianos en todos lados, en piel, en vagina para la mujer, en sistema digestivo, lo que vamos a empezar a tener como consecuencia es más chance estadística de que tengamos un sobrecrecimiento, pero no de las bacterias totales, sino de un grupo de bacterias específico. Entonces, más que decir, bueno, vamos a agarrar medicina de precisión y hacer un test de materia fecal y entender qué bacterias tenés y qué bacterias están creciendo más y en base a eso planear tu dieta, realmente es entender cuáles son las pautas que todos deberíamos seguir, después sí ver qué podemos hacer para individualizarlo, pero cuáles son las pautas que todos deberíamos seguir para que tengamos el correcto desarrollo de los diversos tipos de flora bacteriana. Vos hablabas de prebióticos antes, y es importante entender que realmente lo que está sucediendo ahí es, cuando nosotros no tenemos diversidad de prebióticos, vamos a generar sobrecrecimiento de una bacteria que es la que estamos alimentando más. Y lo que la gente no sabe es que cada tipo diverso, porque si no yo voy y escucho, hay que tomar probióticos, y tomo probióticos como si fuera una cosa general que todo el mundo necesita lo mismo, y muchas veces eso agrava los síntomas, por ejemplo. Entonces, lo que realmente hay que entender acá es qué bacterias están creciendo de más, qué necesitan esas bacterias
para no dárselo, qué bacterias no se han desarrollado lo suficiente y me producen unas sustancias que hoy llamamos postbióticos, que en realidad tienen que ver con las sustancias que produce la bacteria puntualmente, que tienen que ver, por ejemplo, a nivel de vitaminas, con K2, con una B12, con serotonina, con, por ejemplo, cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato es bastante común. Entonces, todas esas sustancias que cumplen una función beneficiosa en nuestro organismo porque las necesitamos, realmente necesitan que yo haga que esas bacterias se desarrollen. Entonces no se trata de ir a tomarme un probiótico para compensarlo y obviamente no se trata de hacerlo si yo ya tengo una patología que viene de arriba que me está alterando la flora bacteriana que yo tengo. Lo que se trata acá es de entender cuáles son las alteraciones dentro de la alimentación por un lado, pero también dentro del hábitat que tienen esas bacterias en mi sistema digestivo que llevaron a que yo tenga este crecimiento excesivo de una bacteria y una disminución de esta otra. Y en SIBO, lo que es importante entender realmente es que obviamente, como vos decías, depende de una circunstancia ambiental, no depende específicamente de las bacterias que yo tengo. Entonces, la solución siempre va a ser, por lo menos desde mi punto de vista, individualizada, por un lado, para entender cuál es la circunstancia que está generando eso, más allá de si es una alteración del pH o si es otra. Pero además de eso, lo que necesitamos es entender cómo corregir medioambientalmente nuestro sistema digestivo para que todas las cosas que tienen que suceder sucedan, para que se activen las enzimas digestivas, para que yo pueda digerir los alimentos correctamente, para que mis bacterias, y sobre todo las bacterias que yo quiero que se desarrollen más, puedan lograrlo. Y entender también que hay ciertas pautas que ya se van normalizando, que nos van dando un parámetro. Por ejemplo, el tema de los bacteroidetes y los firmicutes, que son como dos grandes grupos diferentes de bacterias, donde si yo tengo un desbalance para un lado, tengo más chance de hacer patologías similares al colon irritable, y si tengo más derivación para el otro, tengo más chance de tener sobrepeso. Entonces, entender todo esto desde un lugar medioambiental, donde hay algo que está sucediendo, que está fallando en tu sistema digestivo, por el cual vos haces inflamación, por el cual vos haces síntomas de mala absorción intestinal, por el cual vos haces, no sé, dificultad para extraer un nutriente correctamente, es importante. Y lo importante es reparar eso primero. Y después decir, bueno, ¿con qué nos vamos a quedar? Y mientras tanto, hay algo que coincido mucho con Fabio, que es, mientras hacemos ese proceso, existe un malabarismo que hay que hacer necesariamente con qué alimentos yo puedo tolerar. Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es FODMAP. Es la dieta FODMAP. Cuando alguien tiene una intolerancia a los FODMAP, que básicamente son fibras, ¿sí? Fructo, oligo, sacario, todas esas familias, lo que nos vamos encontrando es con que no es que esos alimentos per se sean dañinos. No es que yo no pueda comer los alimentos que tienen FODMAP y que sean perjudiciales para la salud. Al contrario, son beneficiosos. Exacto. Pero ¿qué es lo que le está sucediendo a esa persona? Y por eso es importante la individualización. Lo que le está sucediendo a esa persona es que tiene alterada su flora y por ende tiene alterada la sintomatología que hace porque está haciendo desarrollo excesivo de las bacterias que se alimentan de esos prebióticos. Entonces genera sintomatología. Entonces fíjate cómo algo que es beneficioso en una circunstancia más o menos genérica, como los prebióticos, te puede impactar negativamente en esta circunstancia y requiere que vos hagas una limpieza. E incluso hay situaciones de SIBO y de FODMAP muy graves donde está indicado el uso de antibióticos. Entonces, realmente lo que hay que hacer acá es entender cómo ese malabarismo de multivariables altera nuestra salud a largo plazo y altera nuestra flora a largo plazo. En realidad es así, digamos, los FODMAPs son los alimentos de las bacterias y cuanto más variada sea la dieta y rica en estos prebióticos, es que uno tiene la flora intestinal más variada. Ahora estamos hablando y son estudios que son estudios poblacionales porque es muy difícil individualizar. O sea, sería una solución para la medicina poder individualizar y tener un examen de materia fecal y decirle, bueno, primero está fallando esto en la alimentación y le puede predisponer a tener un Parkinson el día de mañana. Entonces, sería sensacional. Creo que alguna vez podemos llegar. La inteligencia artificial probablemente nos ayude a recopilar mayor cantidad de datos, con mucha cantidad de datos, y poder volcar esto y algún día poder decir, bueno, la acumulación de proteína va a hacer que hay una disbiosis y esto va a predisponer después a mal de Parkinson, por ejemplo. Entonces, los prebióticos, más allá, y otra vez, que en situaciones, a mí
la mayor frecuencia de mi consulta, ¿cuál es? Distensión abdominal, alternancia de ritmo evacuatorio, gases. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es disminuir los prebióticos, pero disminuirlo de forma muy transitoria. O sea, el peor error que se puede hacer es entrar en dieta FODMAPs y quedarse eternamente en dieta FODMAPs. Porque es un círculo vicioso del que no va a salir nunca más. Va a salir, pero si sale con muchísimo trabajo, porque es muy fácil entrar en la disbiosis y es muy difícil salir. Cuesta mucho trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una dieta hipofermentativa, pero 2-3 semanas, nada más. Y después reintroducir todos los prebióticos gradualmente, tratando de ver cuál es la tolerancia de cada persona. Yo escuché a Sebastián antes que nos han disminuido las enzimas digestivas. Probablemente sea verdad y hay muchas enzimas que se llaman disacaridasas que se encuentran en la parte más superficial del intestino. Pero ¿qué pasa? También nos alimentamos distintos y muchos alimentos hoy sabemos que tienen los que se llaman antinutrientes, que son sustancias que no permiten que se digiera bien el alimento. Una vez que esto sucede también llega más cantidad de azúcares al colon y ahí también vienen muchos síntomas. Entonces, por eso decimos que no es blanco y negro, tenemos que navegar en el gris permanentemente, por lo menos ahora, sí vamos descubriendo cuáles son las mejores bacterias, las que más nos protegen. A mí me encanta la Akkermansia, que es una bacteria estupenda, que espero la hora que haya probióticos. Sí, se está investigando, pero que ya estén disponibles. Ya están en la venta. ¿En serio? Sí, ¿Akkermansia? Sí, en España. Para la gente que no sabe, la Akkermansia lo que hace es estimular la producción de moco en la mucosidad intestinal, entonces termina generando un efecto protector sobre tu mucosidad intestinal. Es estupendo. Akkermansia mucinifila. La tecnología para identificar tu propia flora ya existe. Después de todo el tema que tuvo 2001 con detección de bacterias por amenazas terroristas, se empieza a desarrollar tecnología nueva que lo que hacía es, en vez de cultivar, como nosotros aprendimos en microbiología en la carrera, en vez de cultivar así, vos lo que hacías es secuenciación genética de la bacteria. Entonces lo que hoy existe realmente son empresas que hacen, en base a tu muestra de materia fecal, secuenciación genética. No por inteligencia artificial, porque tampoco le puedes dar rienda suelta cuando es algo de salud, pero por machine learning hacen secuenciación genética de toda la información de millones y millones y millones de copias de bases de ADN bacteriano, de ADN de tus células de la mucosa, de todo lo que se encuentra en esa materia fecal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pro y cuál es la contra? Porque si yo escucho esto y me dicen, bueno, en base a esas bacterias, yo te voy a decir qué comer y te voy a decir qué puede comer tus bacterias, vas a decir, fantástico, me hacen la dieta específica para mí, estoy curado de toda patología. No, bajo ningún concepto. ¿Por qué? ¿Cuál es la contra de esto? Yo puedo basarme en esa información para que me digan qué suplementos tomar, para que me digan qué necesita mi flora bacteriana, para que me digan qué alimentos está pudiendo digerir mi flora bacteriana y qué alimentos no, o qué alimentos tienen, por ejemplo, virus de mosaico, que son varios virus que existen en verduras y en frutas que pueden alterar mi flora bacteriana. Toda esa información parece muy novedosa, es muy sensual desde el punto de vista tecnológico, pero ¿cuál es la contra importante que tiene? Que es, vos decías, la dieta FODMAP para incluirla 2 o 3 semanas y después modificar. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestra flora bacteriana cambia constantemente. Entonces, si yo me baso en la información de una secuenciación genética súper específica para mí, que tardó 2 meses en hacerse, ya no es representativa de lo que hay dentro mío. Entonces, En horas. Entonces, realmente esa posibilidad, que yo ya la probé, obviamente me tomé el trabajo de llevar todo esto a la práctica, no brinda ningún resultado extra desde el punto de vista de entender que la modificación que vos hagas, en el instante en el que vos hiciste la dieta que te dijeron, tu flora bacteriana cambió, con lo cual tus requerimientos ahora son diferentes. Entonces es mucho más práctico pensarlo desde un punto de vista de qué es lo que yo necesito día a día, si querés a nivel nutricional, que es algo que se va a mantener más en el tiempo, una B12 que dura 2-3 años la reserva, entenderlo por ese lado, antes que entenderlo por un lugar de modifico mi dieta en base a la flora bacteriana y sobre todo en base a estas tecnologías que hoy están como en marketing están planteadas como de punta y realmente a nivel crónico no le hacen la diferencia a la calidad de vida del paciente. Y si podemos decir que la flora intestinal cambia en segundos, en horas, a partir de un cambio de alimentación. En un momento de estrés fuerte ya te he modificado porque destruiste bacterias beneficiosas. Absolutamente. ¿Qué pasa entonces si con
un cambio hasta incluso metabólico propio del cuerpo, hay un cambio de microbiota o de flora intestinal. Si yo, por ejemplo, de chico requerí, o una persona de chico requirió la toma de antibióticos fuertes por alguna cuestión específica, eso va a repercutir de manera definitiva directamente porque lo va a eliminar. Entonces ya cambia directamente la estructura, no el comportamiento. Hay bacterias que desaparecen y no vuelven. Sí. Serán reemplazadas por otra, quizá de especies similares, pero hay bacterias que está demostrado que desaparecen. El mejor caso, además, para concretarlo, es pensar en los números y en la información genética que nosotros tenemos. Acordate que todo esto se hace por secuenciación. Entonces, 90% de la diversidad de secuenciación genética la perdimos. Eso no significa que perdimos 90% de las distintos tipos de bacterias. Pero sí algo muy interesante. Nosotros en 2020 estábamos con mi mujer en Tanzania y ahí hay un grupo que se llaman Hadza, que son de los últimos que viven realmente como cazador-recolector. Nosotros vimos algo que más el turista que puede llegar ve realmente, que es varios grupos étnicos que viven similar a ser cazador-recolector, pero con un asentamiento permanente. O sea, no son nómadas. Siguen siendo cazador-recolector, pero no son nómadas. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque lo que comprobaban los estudios que hicieron en ese mismo grupo poblacional es que cuatriplicaban nuestra diversidad promedio. Eso significa que tenían 4 veces la cantidad, no la cantidad total, sino la cantidad de cepas bacterianas en su sistema digestivo. ¿Qué beneficios trae esto? En primer lugar, es mucho más difícil el sobrecrecimiento de una bacteria. No te vas a tener una infección por Clostridium si vos tenés 2000 cepas bacterianas diferentes que están nivelando y controlando el territorio para que ninguna crezca de más. Obviamente ahí hay un efecto importantísimo que tiene que ver con cuáles son las condiciones de vida que ninguno de los 3 estaríamos dispuestos a pasar para recuperar esa variedad de grupos bacterianos. Y obviamente también tienen una contra que tiene que ver con su expectativa de vida, sus circunstancias en las cuales están inmersos y todo. O sea, hay que entender también que aumentar ese espectro de bacterias tiene un costo y tiene un riesgo. No es que solamente algo positivo en términos de diversidad bacteriana y que obviamente van a ser gente que va a tener mucho menos riesgo de enfermedades autoinmunes, mucho menos riesgo de alergias. Obviamente eso va a pasar, pero también va a haber una contra que tiene que ver con los riesgos potenciales de ese estilo de vida para poder tener esa riqueza bacteriana. Es impresionante cómo una persona que vive como fuimos diseñados, como estamos diseñados fisiológicamente, tiene un funcionamiento perfecto, muchísimo más que una persona que está todo el tiempo comiendo productos procesados. Pero es muy difícil salir de ahí porque las dietas hiperpalatables, o sea, los productos que son muy sabrosos y que obviamente están diseñados para que te hagas adicto y no puedas parar de comer eso, es realmente con algo que yo me encuentro y me enfrento todos los días, no me imagino vos. Y ahí es donde vamos a tener la permeabilidad o la hiperpermeabilidad intestinal, que hay que entender, es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros comemos algo que no nos pertenece, cuando nosotros en lugar de comer un alimento, comemos un producto refinado, lo que hace el sistema inmunológico del cuerpo es salir en busca de eso para eliminarlo, porque no lo interpreta, no lo identifica y puede ser un patógeno externo que hay que eliminar o aniquilar, pero de ninguna manera lo podemos tener adentro del cuerpo porque nos puede hacer mal. Entonces, el sistema inmunológico se va a manifestar a través de las células enterocíticas, o sea, las células del intestino se llaman enterocitos. Se pueden desadherir, se pueden separar, el sistema inmunológico va a ir en respuesta a eso, pero si eso está todo el tiempo presente, no solamente el sistema inmunológico va a estar permanentemente intentando reparar algo que nosotros mismos estamos causando, sino que además en ese intento de justamente una permeabilidad para que el sistema inmunológico pueda mejorar ese peligro, va a abrir la puerta para que patógenos externos nos colonicen. En mi entendimiento hay algo que es importante, que es muchas sustancias que son dañinas para nuestra salud, lo que hacen no es generar quimiotaxis y atraer al sistema inmune, sino relajar las uniones intercelulares. Entonces muchas veces eso, por ejemplo, se comprobó bastante con la gliadina.
Es importante aclarar esta diferencia porque no todos los alimentos ricos en gluten son ricos en gliadina. Hay una diferenciación ahí que hacer. Pero el punto es que hay una sensibilidad, por ejemplo, a ciertos alimentos o a sustancias como el glifosato, como para nombrar un pesticida conocido, que naturalmente generan o tienen tendencia a generar permeabilidad intestinal. ¿Por qué pasa esto? Porque relajan esas uniones intercelulares. Entonces, ¿qué hace? Da acceso a cosas que están en tu luz, en tu tubo digestivo, a que accedan a torrente sanguíneo y se encuentren con tu sistema inmune. Eso es importante, ¿por qué? Porque vos hablabas de la permeabilidad intestinal y cómo cambia hora tras hora, en realidad, también después de un alimento. Y eso es una realidad que ya se ha comprobado. Hay varios estudios muy interesantes de un doctor italiano que se llama Fasano, que estudió muchísimo. Nosotros trabajamos mucho con Mauricio por enfermedad celíaca. Mucho. Digamos, él tiene un grupo de 20 personas que trabajan permanentemente detrás de esto. Hicimos cursos de enfermedad celíaca y vino en varias oportunidades a congresos. El puntapié inicial fue un trabajo que él hizo en el cual cultivó células de pacientes celíacos, pacientes sensibles al gluten y pacientes controles, y demostró que la exposición al gluten podía aumentar la permeabilidad, pero sobre todo en pacientes celíacos por un déficit se llama interleuquina 10, que es un protector o un reparador de la pared intestinal, y ahí demostró que había un aumento de la permeabilidad. Pero aparte, vos antes mencionabas de los alimentos y el tipo de alimentos. La realidad es que nuestro trigo hoy, como lo consumimos, la forma en que la molienda, tiene 30 veces más de concentración del antinutriente, de algo que se llama inhibidor de amilasa y tripsina. Hay un trabajo muy interesante en 2020 donde expusieron la mucosa duodenal previo, le hicieron biopsia y posterior a la exposición de gluten, de estos ATI o inhibidores de amilasa y tripsina y otro tipo de alimentos, y aumentaba los espacios intercelulares, sobre todo aquellos pacientes no celíacos, los ATI, que parecen ser estos ATI responsables de muchos síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que consumen harina, y no quiero hablar de gluten, quiero hablar de harina. Consumen harina y se sienten mal, pero no se sienten mal solo desde el punto de vista digestivo, se sienten mal de manera generalizada. Se cansan, les duele el cuerpo, les cuesta pensar, cefaleas, manifestaciones a nivel de la piel. Entonces, y ahí es importante, y lo que insisto siempre, por una de las cuestiones que estoy en redes sociales, está bien que la gente quiera modificar sus hábitos y mejorarlos, pero previo tienen que saber y descartar algunas enfermedades. ¿Por qué? Si es un paciente celíaco y dice, no, yo escuché que el gluten es el veneno y lo tengo que dejar, probablemente la dieta no la haga bien. Porque es muy difícil hacer una dieta apta celíaca. Es muy difícil. Solo el paciente celíaco, pobrecito, lo torturamos en el consultorio porque te digo, estás incorporando gluten. No, doctor, estás incorporando gluten. Me lo dice el laboratorio. Y paciente que no consume nada. O sea, el gluten está en todas partes. Por eso a mí me gusta diferenciar lo que es el trigo de lo que es el gluten, porque son completamente diferentes. El gluten está en todos lados. No existe lo que te había comentado la otra vez, no existe ningún producto manufacturado que no tenga una traza de gluten. No hay. El paciente celíaco, para que te des una idea, tiene permitido hasta 10 partes por millón de gluten al día. Con eso no modifica el sistema inmunológico. Los voy a poner a pensar. A ver, la permeabilidad intestinal se modifica minuto a minuto. Es algo inevitable. Es la manifestación de muchas cosas fisiológicas y no fisiológicas y patológicas. Y algo que condicionamos a veces nosotros con algún alimento basura. Ahora, hay situaciones fisiológicas. Por ejemplo, el embarazo aumenta la permeabilidad, el estrés te aumenta la permeabilidad, el deporte te aumenta la permeabilidad,
La fiebre te aumenta la permeabilidad. Ahora, es diferente la permeabilidad a nivel del intestino delgado y la permeabilidad en el colon, por ejemplo. ¿Es la misma? No. Probablemente haya más factores inmunológicos a nivel de la permeabilidad del intestino delgado y a nivel de la permeabilidad del colon esté más relacionado con desbalance en la flora intestinal. También un SIBO, un sobrecrecimiento puede aumentar la permeabilidad a nivel del intestino delgado, pero en general parecería estar más relacionado con todo lo fisiológico, probablemente aumente a todo nivel y el estrés también, pero el mecanismo por el cual la actividad física, si es por el calor, no se desconoce. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que decía Sebastián es mucha gente quiere tomar un probiótico para mejorar. El probiótico o los suplementos es la frutilla del postre. Obvio. O sea, si vos no arrancas de una alimentación saludable, un patrón dietario, como se dice ahora, saludable, actividad física regular, evitar hábitos como el tabaco y el alcohol, manejo del estrés. No podemos empezar por revestir la pared si no hicimos los cimientos. Entonces, es fundamental. Y algo que uno piensa siempre, todas las intervenciones que uno puede hacer, intervención en la medicina decimos algún factor que modifica o algún tratamiento, alguna respuesta. Todas las intervenciones que uno puede hacer desde el punto de vista dietario. Yo te voy a dar el ejemplo, te digo los arándanos, son buenísimos. Los arándanos tienen antioxidantes, tienen polifenol, lo que vos quieras. Son buenísimos, te van a hacer bien. Y la verdad es que para poder hacer una intervención dietaria, el resultado lo vas a ver a muy largo plazo. Por eso lo interesante es mirar para atrás en este sentido. ¿Y qué disponemos hoy en calidad de vida, longevidad y menos enfermedad? El área azul. Obvio. Aparte de algo maravilloso de eso, que nos da la pauta de que hay dos distinciones de líneas completamente diferentes. Dijiste longevidad, te la pongo en longevidad, pero vale para todo realmente. Que es, nos basamos en evidencia que todavía no sabemos cómo va a impactar a largo plazo, o agarramos la información que ya tenemos comprobada, que sabemos que funciona. Es posible que esta información más novedosa tenga más efecto. Es posible, no lo sabemos realmente. ¿Qué pasa? Yo tengo personas conocidas que están tomando, por ejemplo, rapamicina en baja dosis. Delirante, medida de conejillo de indias con la cual corre riesgo su vida para frenar el envejecimiento y para frenar la senescencia celular. Terrible medida. Ahora, estos tipos te muestran la edad genética que tienen, se hacen un Horvath, se hacen cualquier medida de edad genética y te van mostrando cómo redujeron 25 años su edad genética y van reduciendo su envejecimiento. Ahora, esas son las variables más extremas, si querés, desde el punto de vista tecnológico, de gente que está ya cuestionable a nivel de salud mental. Y por el otro lado, tenés a la gente que funciona copiando el esquema que ya funcionó siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a Ogimi, por ejemplo, que es el pueblo más longevo del mundo, porque está en las zonas azules. Okinawa es una de ellas, que es la principal, y Ogimi es el pueblo más longevo del planeta. Ahora, vos ves en Ogimi, se cumplen ciertos parámetros, o en las zonas azules en general, se cumplen ciertos parámetros que son generales, no tienen que ver con tomarte el probiótico, tienen que ver con si vivís en comunidad, tienen que ver con si tenés un propósito en la vida, tienen que ver con que comas antinutrientes, pero que hagas algo para reducir los antinutrientes que tienen, que generes algo de hormesis en tu cuerpo. Muchos parámetros que ya están comprobados. Entonces, la medida sensata de aplicar longevidad en tu vida es esa. No es decir, bueno, ¿qué va a pasar de acá a 20? Quiero hacer cetogenia. Bueno, pero vos sabés si vos tenés hipercolesterolemia familiar y te vas a morir por patología asociada a eso. Entonces, sin jugar a ser conejillo de indias, copio lo que ya funciona. ¿Hasta qué hora tenés? Y yo 2:30 arranco. 2:30 arrancás allá. Son 2:10. Sí, estoy complicado.